Ya nos vamos con el tema de las obstetras, la secuencia del obstetra para todos ustedes, para hablar sobre las nuevas tecnologías en anticonceptivo. No vamos a poder mencionar marcas, pero sabemos cómo se llama, que son múltiples y muy efectivas. Es más, son de un costo bastante alto, pero ahora el MINSA las está colocando sin costo alguno. Así es que le damos la bienvenida a Silvia Martínez. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, Soraya. Un gusto estar aquí acompañándote. Bueno, Silvia, para todos ustedes, ella es obstetra de profesión, estudios culminados en maestría en salud sexual y reproductiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de la especialidad de psicoprofilaxis obstétrica de la Universidad de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Norbert Wiener. Es capacitadora en nuevas tecnologías anticonceptivas, así que, como ustedes ven, es una experta en el tema, así que tiene que escucharnos. Orientadora y ponente en salud sexual y reproductiva para cursos diplomados y congresos realizados por el Colegio Nacional de Obstetras, el Colegio Regional de Lima, Impare, Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica, entre otras instituciones a nivel nacional. Y es miembro escrita de la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica, así es que toda una experta en el tema. Cuando nosotros hablamos de las nuevas tecnologías, a veces pensamos pues en computadoras, en celulares, pero también se da en lo que es anticonceptivos. Cuéntanos, Silvia. Así es, las nuevas tecnologías anticonceptivas se basan precisamente en la comodidad de uso, en el uso de nuevas, mejoradas, en todo caso, hormonas que causen mayor beneficio a la usuaria, que tengan menos efectos adversos, no menos efectos secundarios, que es en la mayoría de casos estos efectos adversos precisamente provocan un cese en el uso del método anticonceptivo, ¿no? Entonces las nuevas metodologías anticonceptivas precisamente se basan en encontrar nuevas formas de anticoncepción que traigan un mayor beneficio a las usuarias. En ese caso, cuando nosotros hablamos de aquellos que realmente nos alteran hormonalmente y que nos obligan a dejar el método, ¿cuáles son estos métodos de repente que ya están de repente siendo obsoletos en alguna medida? Definitivamente los métodos naturales, que en algún tiempo atrás definitivamente fueron los métodos ideales, ¿no? Pero precisamente el cambio en el estilo de vida de las mujeres hizo que estos métodos no fueran tan efectivos ahorita para la mayoría de mujeres, ¿no? Y bueno, hay otros métodos, si bien son hormonales, todavía siguen en vigencia. Lo que pasa es que algo que tiene que entender la población en general, no solamente las mujeres, sino también los varones, para que puedan entender precisamente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad mutua, ¿no? Precisamente tiene que ver con acompañar el tema de tomar una buena decisión, elegir un buen método anticonceptivo e informarse bien, tanto la mujer como la pareja, si es que hubiera una pareja exactamente, presente. Porque también la anticonceptiva no solamente es para las mujeres, sino también hay manera de protegerse en el hombre. Antiguamente, generalmente, cuando uno acudía a la consulta obstétrica, te daban pues o bien las pastillas, ¿no? O bien los condones. Así es. Pero ahora hay una nueva metodología que estuvo ya hace tiempo, pero es carísima. Entonces la gente optaba por las pastillas, pero ahora sé que la está aplicando también el MINSA. Hablando de los implantes, ¿cómo se manejan estos implantes y qué tan efectivos pueden ser? Ok, el implante anticonceptivo es un método que, como bien dices, ya tiene algún tiempo en el mercado privado. Sin embargo, en el Ministerio de Salud se viene colocando este implante anticonceptivo ya hace 4 años, aproximadamente desde octubre del 2012, venimos colocándolo de manera gratuita en la mayoría de establecimientos del Ministerio de Salud, ¿no? Comenzamos con algunos centros pilotos y hoy en día ya se aplican en la mayoría de hospitales, centros de salud y algunos puestos de salud, ¿no? A nivel nacional. Y como bien dices, es un método gratuito, es un método de acción prolongada. Eso quiere decir que el método de implante anticonceptivo tiene una larga duración.
Y ese es uno de los mayores beneficios, ¿no? Porque nos brinda 3 años de anticoncepción, siendo en la actualidad el método más seguro, más eficaz de toda la gama de métodos anticonceptivos que brinda gratuitamente el Ministerio de Salud y recientemente de Salud también. Y en el caso de este método, que es caro, ¿no? ¿Quiénes son las personas? Si uno que de repente ya no acude al Ministerio de Salud o no acude de salud, ¿de qué promedio estamos hablando que cuesten esta metodología anticonceptiva? El precio varía desde 800 soles a 1.000 soles, 1.200 soles, ya aplicado en el brazo, ¿no? En la posición donde debe de estar. Ese es más o menos el rango, entre 800 a 1.500 soles incluso. El profesional adecuado para hacer este tipo de implantes. ¿Quiénes lo deben colocar? ¿Quiénes lo deben colocar? Según nuestra norma técnica, ¿no? Que es una norma a la que nos regimos todos los profesionales de salud, en la guía de planificación familiar indica que pueden colocarlo médicos, ginecólogos y obstetras debidamente capacitados. Eso es importante, por favor. A veces de repente estamos haciendo algún método anticonceptivo y no hemos consultado con la especialista, y la especialista, la obstetra, se encuentra en todos los centros de salud, hospitales. Ustedes levantan una piedra y van a encontrar una obstetra porque están a nivel nacional. Esta metodología se está aplicando ahora en el MINSA. ¿Cuál es el trámite? ¿O es como una consulta normal que siempre tenemos para la aplicación? Y en todo caso, ¿qué requisitos o qué medidas preventivas hay que tomar para ponerse el implante? Ok, lo que debe de hacer una usuaria que quiere cuidarse en realidad con cualquier método anticonceptivo, lo que debe de hacer es, bueno, primero generar una historia clínica en cualquier establecimiento de salud del Estado. Luego tiene que acercarse al área de planificación familiar y solicitar precisamente una consulta. Antes de la colocación del implante es importantísimo, y esto tiene que quedar muy claro, porque por más que una usuaria tenga ya la decisión de cuidarse con el implante y haya buscado de manera autodidacta información acerca del implante, de todas maneras el único requisito para todas las usuarias, tengan la edad que tengan, es recibir una consejería. Esa consejería nos va a dar toda la información que necesita la mujer para tomar la decisión, ¿no? Y la profesional o el profesional que la atienda determinar si es una candidata para este método del implante anticonceptivo, ¿no? Tenemos que descartar algunas patologías, algunas enfermedades, eso es importante, y bueno, hacer un examen físico previo a la colocación. Cuando hablas de descartar algunas enfermedades previas, quiere decir que no todas las mujeres pueden usarlo. ¿Qué tipo? ¿Cuáles son estas barreras, estos límites que tenemos las mujeres que no podemos usar los implantes? Generalmente cuando la usuaria o la paciente ya tiene una enfermedad crónica o grave, ¿no? O que requiera de algún tratamiento médico, de la toma de algún medicamento, hay algunos medicamentos que pueden interactuar con la efectividad del método. Es decir, por ejemplo, hay pacientes con tuberculosis, ¿no? Yéndonos a un extremo, que toman algún medicamento específico que definitivamente va a tener que intervenir en la efectividad del método y no va a ser tan efectivo para ellas. Ya, o sea, estamos hablando de la efectividad, no que haya un problema. Una contraindicación real puede ser, por ejemplo, aquellas pacientes con algún tipo de cáncer, especialmente el cáncer de mama. El cáncer de mama es una contraindicación definitiva para el uso de métodos. En el caso de estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, ¿estas mujeres pueden recibir este método? Va a depender de la toma de algún medicamento, y definitivamente en este caso para cualquier enfermedad la paciente, antes de pasar con la obstetra para colocarle el implante, primero tiene que pasar por el médico especialista. Ok, entonces en base a eso ya ustedes se van a regir, porque también hay una historia clínica que ustedes revisan, ¿no? En el caso, ¿cuáles son los beneficios hormonales que se ha encontrado entre el implante y los métodos anticonceptivos, como las pastillas, como el té de cobre, como el famoso que le decían también el condón vaginal, que es el condón femenino? El condón femenino, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los cambios o las mejoras que esos implantes ofrecen a la mujer?
Anterior a este implante que ahora se coloca en el Ministerio de Salud, existía el Norplan. Eso sí lo conocían todos, ¿no? Eran varias barritas que se colocaban en el brazo para que más o menos puedan hacerse una idea de cómo es el implante. Es el tamaño de un fósforo, exactamente el tamaño de un fósforo, pero es flexible. Anteriormente el Norplan eran varias barritas, entonces tanto la colocación como el retiro eran un poco más complicados. Sin embargo, la diferencia está en que el implante anticonceptivo que actualmente se está colocando es un método de solo progestágeno, de una sola hormona, que tiene ciertos beneficios, sobre todo para un tipo de pacientes en específico. Por ejemplo, las mujeres que están dando de lactar. Las mujeres que acaban de dar a luz, por ejemplo, son un público objetivo excelente para el implante anticonceptivo. Sí, porque muchas mujeres en ese transcurso de supuesta anticonceptividad que tienen con la lactancia, exacto, han salido embarazadas. Así es. Definitivamente los métodos naturales con esta vida tan alterada ya no son una metodología segura, ¿no? Y eso hay varias mamitas que ya lo sí, lo pueden aparte decir. Porque hay una cosa con el implante que al durar 3 años le da un mayor espaciamiento a embarazo y embarazo, ¿no? Entonces eso es muy positivo para las usuarias, ¿no? Sobre todo las que acaban de dar a luz y más aún a las cesareadas. Ahora, con respecto a las edades, es lamentable de comentarlo, pero definitivamente la edad sexual o el inicio de la edad sexual ha descendido demasiado. Eso ya es por una cultura, básicamente educación también de la propia familia, pero tenemos niñas que están iniciando una vida sexual de los 11, 12 años, ¿no? Y no por una cuestión de abuso, sino por una cuestión de iniciación y por falta de comunicación del colegio, de los padres específicamente. Así es. En ese caso, ¿a partir de qué edad se recomienda aplicarse estos implantes si es que la persona pues no representa ningún tipo de límite, de problema, de patología? Tanto para el implante anticonceptivo como para la mayoría de métodos hormonales, la edad, no hay una edad mínima específica. Lo que nosotros como personales de salud tenemos la indicación es que sea, si es adolescente, por ejemplo, tiene que ser definitivamente 2 años después de su primera menstruación. A partir de los 2 años después de la primera menstruación, esta mujer, esta adolescente, puede comenzar a cuidarse con un método hormonal. Ese sería el límite de la edad. Generalmente en los establecimientos de salud, por un tema de marco legal, básicamente se coloca a partir, pues obviamente, de la mayoría de edad. Pero si fuera, por ejemplo, una adolescente que ya ha dado a luz, ¿no? Precisamente guiándonos, se le puede colocar sin ningún problema. Ya. En el caso de este grupo etario que es tan delicado, no, si bien es cierto, eso va a proteger la anticonceptividad, lo que no va a proteger es esas enfermedades. Exacto. ¿Por qué? Porque en el caso de los implantes, bueno, es supongo yo, o se recomienda más para aquellas personas que tienen una pareja estable, ¿no? Sí, en realidad... o sea, al margen de usar en todo caso el implante, si tienes parejas ocasionales... Definitivamente el uso de un preservativo, sea masculino o sea femenino. Claro. Uh-huh. En tu experiencia, o sea, ¿desde cuándo están colocando los implantes en el MINSA, tipo Norplan, y desde cuándo está comenzando ya a aplicar esta nueva metodología? Con el implante anticonceptivo venimos trabajando desde octubre del 2012. Ha habido simplemente un cambio en la forma del insertador, digamos, de este dispositivo, que hace mucho más fácil la inserción en realidad, y eso viene desde el año pasado. El producto es el mismo, tiene las mismas características, es la misma hormona, es la misma efectividad, lo único que ha cambiado es, digamos, la presentación. Pero ya desde octubre del 2012, es decir, ya a estas alturas, siendo un método que dura 3 años, ya estamos en periodo de retiros de implantes y reinserciones, porque la mayoría de mujeres a las que les ha ido súper bien en los 3 años continúan con el método, es decir, se acercan nuevamente a consultorio. Obviamente ellas tienen que llevar un control de este método de implante y luego de los 3 años se tiene que proceder al retiro es un procedimiento sumamente rápido y luego se coloca el nuevo implante, ¿no? Ya, algunas personas, algunos métodos
te engordan, te hinchan y han experimentado miles de síntomas. No sabemos si es porque de repente nuestra dieta es la que está alterada o porque efectivamente el anticonceptivo tenía algo que ver. En el caso del implante, ¿hay alguna manifestación, alguna física o interna que de repente digamos que tenemos que estar alertas? Así es, como en la mayoría de métodos hormonales. Lo que pasa es que es mucho más fácil, por el tema del peso sobre todo, echarle la culpa al método anticonceptivo cualquiera que sea. Así no tengo hormonas, ¿no? Eso es lo más anecdótico, digamos, de los métodos anticonceptivos, ¿no? Pero en realidad eso es un punto muy importante de la consejería que tiene que llevar la usuaria antes de la elección de método, cualquiera que sea, ¿no? En el caso de los implantes, en el momento de la consejería se le comenta a la usuaria los efectos secundarios que pueden tener, como por ejemplo, y más allá del peso, nuestra preocupación principal es la variación de sangrado. Hay mujeres, por ejemplo, que no presentan sangrado, es decir, menstruación normal, ¿no? Durante los 3 años, no sangran nada. Y eso es completamente normal. Hay muchas usuarias que tienen mucha preocupación porque no ven este sangrado. Y en realidad es un efecto que se espera, en realidad, con este implante, ¿no? Hay otras que ven un sangrado normal, mensual, o de repente esporádico, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, pero ven un sangrado mensual o intermensual, ¿no? Y el otro problema por el que sí se genera mucha alerta en las usuarias es cuando el sangrado pasa de los 10 días. Okay. En ese caso, ellas de todas maneras tienen que acercarse nuevamente al consultorio de planificación familiar para tomar las medidas del caso. Y la medida del caso no es el retiro. La medida del caso es una serie de pasos, ¿no? Tratamientos que tienen que llevar, que las obstetras y los ginecólogos están preparados precisamente para poder brindar esta atención y darle un manejo a este sangrado. Otro efecto, por ejemplo, puede ser los dolores de cabeza, ¿no? Okay. Que también se presentan en la mayoría de métodos hormonales. Y otro que no está considerado como un efecto secundario preciso, el alza de peso. En realidad, lo que pasa es un aumento de la ansiedad en la mujer, y eso conlleva obviamente al aumento del apetito en la mayoría de casos, y eso obviamente si la mujer no tiene una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable, la va a llevar a el aumento de peso definitivamente, ¿no? Bueno, en ese caso, pues eso funciona no solamente como tú decías con los métodos anticonceptivos, sino con cualquier cosa. Y sobre todo, a veces incluso las mujeres cuando están en época de menstruación, sus hormonas las tienen alteradas y también o te quita el hambre, o te provoca comer más dulce. O sea, hay una serie pues de síntomas que no son precisamente... Claro, no es que yo me voy a poner el implante y me voy a engordar. No, tiene que haber, o sea, no es que de un mes a otro uno se puede subir de peso. Por eso es que hay una evaluación también. Exacto, es muy importante los controles, y eso, esta es una buena ventana para precisamente aquellas mujeres, aquellas usuarias que lo tienen colocado en el brazo, se den el tiempo para acudir a sus controles. Eso se les dice también en el primer día de control, ¿no? Cuando hablas de control, quiere decir que aquella mujer que se pone un implante no es que se aparezca a los 3 años. No, definitivamente no, y eso es lo que está pasando, ¿no? Nosotros les decimos en la primera consulta, en la primera consejería, ¿no? De que cuando a ella se le coloca, la paciente o la usuaria se compromete a acudir a sus controles, ¿no? ¿Estos controles con qué periodicidad son? El primero es generalmente a los 3 días en algunos casos, pero generalmente es a la semana. Se da en la primera semana solamente para ver temas locales. Como es un procedimiento quirúrgico menor, se tiene que tener ciertas normas de bioseguridad. Claro, para ¿no? si es infectado, cualquier cosa que pase en cualquier procedimiento. Exacto. No es una herida sumamente pequeña. Sin embargo, hay que tener los cuidados del caso, ¿no? Sobre todo ahora en esta época que se presenta el calor tan excesivo que tenemos, entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de heridas. Entonces, ¿Y ahí cuál es la periodicidad de los controles? Es a la semana, al mes, a los 3 meses. Ahí hacemos un buen control de peso, por ejemplo, ¿no? Luego a los 6 meses y luego al año. Y de ahí ya es según qué tipo de usuaria tengamos, porque por ejemplo, si es una usuaria que tiene algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, está llevando algún tipo de tratamiento, tenemos que tenerla mucho más controlada, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no debe el control no es que yo le coloco ahorita y no la veo en 3 años, ¿no? Ahora, a los 3 años, más o menos 1 mes, 2 meses, porque a veces de repente digo 3 años, de repente ya pasé 3 años y 2 meses. O sea, ¿cuál es lo recomendable y qué es lo que se debería hacer?
Si es una usuaria que ha estado controlada, precisamente ella ya va a saber que a los 3 años, la garantía, digamos, es por 3 años, no tiene que excederse de los 3 años. Pero en todo caso, si se excediera, como es lo que estamos viendo ahora, porque a veces nosotros, si bien les damos una tarjeta de planificación familiar. Sí, ¿no? A pesar de que les decimos que tengan mucho cuidado, que la guarden, para precisamente cumplir con el tiempo de colocación, ¿no? Entonces, si de repente no se acordara en qué día, en qué mes exactamente se le colocó, se le puede retirar tal vez antes, pero no después de los 3 años. Cuando una persona acude a un centro de salud, ese centro de salud tiene un control de cuándo se le colocó a la paciente. Sí, en planificación familiar llevan este control. Entonces, el asunto es, bueno, si cambia el obstetra se mantiene el archivo allí. Sí. El problema es que cambia de centro de salud. Igual, o sea, si cambia la paciente o la usuaria, si por ejemplo vive en La Victoria y de pronto se mudó a, qué sé yo, a San Luis, ¿no? No, igual, ella tiene que ir con la tarjeta, porque hay una tarjeta que viene en el insumo que se le entrega a la usuaria y se lleva con ella. Entonces lo recomendable es esa tarjeta, no tenerla en la cartera, no tenerla en, sino tenerla guardarla en un lugar, en un sitio específico y saber cómo se llama, darle un ojito por lo menos cada mes y sobre todo recibir los controles que es tan importante. Sí, definitivamente. Igual puede ir con la tarjeta. Hay si es una usuaria del Ministerio de Salud, de un centro de salud, de un hospital, tienen una tarjeta de identificación y con eso se pueden acercar a cualquier establecimiento para verificar precisamente cuándo fue que se lo colocaron o ahora la pregunta del millón que mucha gente dice. Mucha gente a veces tiene temor de ir a los centros de salud porque piensan que la medicina, el implante que se le va a dar es de menos calidad que el que venden en la farmacia. A ver, quítanos la duda. Esa duda. El insumo que maneja el Ministerio de Salud y ahora de Salud, como digo, el implante anticonceptivo, que es único en ambas instituciones, en todos los establecimientos del Ministerio de Salud y en el Salud, es exactamente el mismo que se coloca a nivel privado. Como bien dijiste en un inicio, hay diferentes marcas. Aquí en Lima, en Perú, hay 2 marcas, ¿no? No las voy a mencionar, pero sí hay una característica que diferencia a ambas. Una es de 2 barritas de implante y la otra es de una sola barrita. La que se coloca en el ministerio es de una sola barrita, un solo palito, como le dicen las pacientes. Y la metodología es la misma, el cuidado es el mismo, no hay ninguna contraindicación. Es exactamente lo mismo. Lo único que varía es que como el Ministerio de Salud y de Salud la compran en gran, como dicen, en mancha, sale mucho más cómodo que comprarlo en la farmacia. Y lo otro es que para efectos pues de lo que es la metodología, ambas son buenas. Sí, ambos son buenos. Como digo, todos los insumos del Programa Nacional de Planificación Familiar, es decir, cualquier usuaria que vaya a cualquier establecimiento de salud del Estado, y bueno, en el salud también, eso lo sabemos los asegurados, los insumos son gratuitos, ¿no? No debe de haber un cobro. Como bien dijiste, es un método gratuito. La diferencia también es que de manera privada pues tiene un costo ya, como lo dije, entre 800 hasta 1.500 soles, entonces es el mismo producto, ¿no? Entonces todos los usuarios ya están advertidos, ustedes pueden asistir al centro de salud y todos los centros de salud tienen esta metodología. Sí. Y si no, en todo caso, ya el obstetra les informará qué día pueden venir para poder aplicarse. Exacto, porque la demanda ha sido tanta que hay algunos establecimientos que están en escasez o en todo caso que ya terminaron el stock de implantes. Entonces, lo que se debe de hacer en todo caso es referir a esta usuaria, porque la necesidad es grande de repente de esta usuaria, a otro establecimiento donde se sepa que sí hay, ¿no? Y simplemente hacer el mismo procedimiento, colocarle el implante en ese momento previa consejería. Bueno, como siempre ha sido la secuencia del obstetra con muy buena información y con una excelente oradora del tema, así es que nosotros te agradecemos, Silvia, por estar acá, agradecemos al Colegio de Obstetras por darnos la oportunidad de llegar a la población peruana y por favor, dinos las últimas recomendaciones para el uso de implante. En primer lugar, todas las usuarias que se acerquen tienen que saber de que no hay método 100% efectivo. Sin embargo, el implante anticonceptivo es uno de los métodos más efectivos que hay. Tiene una protección del 99.9%, es decir,
como lo dije en un inicio, es el método más efectivo del programa de planificación familiar. Es un método de acción prolongada, que es lo que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Los métodos de larga duración, como lo son el implante anticonceptivo y el dispositivo intrauterino, ¿no? Este método del implante anticonceptivo cubre por 3 años de anticoncepción a la usuaria con la mayor seguridad. La usuaria que se acerque al establecimiento de salud tiene que estar con menstruación, una menstruación segura, regular, para que se pueda aplicar el método. Y bueno, tiene que tener paciencia, definitivamente. Tener que escuchar la consejería es importantísimo, y dar información verídica, ¿no?, de su estado de salud, que eso también es muy importante para la colocación. Y bueno, ser bastante tolerante, porque es un procedimiento quirúrgico menor, toma algunos minutos. Y bueno, acudir definitivamente a los controles, que eso es muy importante tanto para ella como para nosotros, ¿no? El método es muy eficaz, muy seguro, no provoca mayores molestias, ¿no? Y si hubiera alguna, tiene que manifestarlo en la consulta. Bueno, muchísimas gracias a Silvia Martínez y al Colegio de Obstetras por permitirnos pues llegar con salud a todos ustedes.